Bienvenidos a un nuevo tutorial de JM Ramírez TV y en esta ocasión voy a mostraros de forma muy sencillita cómo unir una Raspberry Pi y un sensor de temperatura y humedad DHT11 a un servidor NAS de QNAP, concretamente usando la aplicación QIOT Suite Lite que nos proporciona QNAP y que nos va a permitir convertir a nuestro servidor NAS en un centro del Internet de las cosas para casa, para empresa o para cualquier otro uso que necesitemos. ¿Estáis preparados? ¡Vamos con el vídeo! Bueno, pues para configurar la Raspberry Pi con el sensor DHT11, lo primero que tenemos que hacer es realizar las conexiones, digamos tener un sistema operativo Raspbian instalado en nuestra Raspberry, con la Wi-Fi configurada y con el servidor SSH activo. Yo en este tutorial voy a empezar partiendo de Node.js y de su instalación y os recomiendo encarecidamente que os vayáis a las notas de este vídeo, busquéis el artículo en jmramirez.pro que aparece y le deis una lectura paralela a la visualización de este vídeo, porque ahí vais a tener paso a paso cómo conectar y cómo configurar la Raspberry Pi desde cero. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos por SSH a nuestra Raspberry Pi, tal y como estáis viendo ahí. Tenéis que tener precaución de poner la IP correcta que le ha sido asignada por vuestro router vía Wi-Fi, en mi caso, por ser una Raspberry Pi 3, o bien si tenéis una Raspberry más antigua, pues conectándola por cable Ethernet o usando algún adaptador Wi-Fi. El siguiente comando que tenemos que ejecutar ya una vez que estamos en la Raspberry Pi es el apt-get update junto con el apt-get upgrade. Con esto lo que conseguimos es actualizar los repositorios de software de nuestra Raspberry. Una vez que hemos actualizado los repositorios en la Raspberry, tenemos que ejecutar el comando curl, tal y como estáis viendo ahí. Estas líneas las tendréis en jmramirez.pro para que os sea más fácil. Una vez que hemos obtenido los archivos necesarios para instalar la versión 6 de Node.js, que es la que recomiendo usar en este tutorial, lo siguiente que vamos a hacer es hacer un apt-get install Node.js, de tal forma que así procederemos a instalar este software imprescindible para la gestión del sensor de temperatura y humedad DHT11 que vamos a configurar en este tutorial. Como veis, a mí ya me aparece que está instalado porque previamente ya lo he hecho, a vosotros os pondrá, si todo es correcto, que se ha instalado el paquete Node.js. Otro software que necesitaremos instalar es NPM. NPM es un gestor de paquetes que nos va a permitir instalar las librerías del sensor DHT11, como veréis posteriormente. Eso sí, un consejo, antes de instalar NPM, lo que vamos a hacer es crear un fichero que se va a llamar package.json. Yo estoy utilizando el editor Nano. Como veis, package.json tiene una estructura concreta, la tenéis ahí, y así nos vamos a evitar un warning que nos va a dar en la instalación de NPM. Alguna información que podemos configurar pues es el nombre de la aplicación, la versión, la descripción y el repositorio. Como veis, en mi caso los datos son ficticios, pero como digo, así nos evitaremos un warning molesto. Una vez que tenemos creado nuestro package JSON, el siguiente paso es ejecutar el comando sudo npm install. Con eso lo que vamos a tener es disponible el gestor de paquetes npm para posteriormente instalar software. Bien, vamos a hacer un clear. Bueno, lo primero que vamos a hacer es instalar la librería BCM2835, que es una librería fundamental para que el sensor DHT11 funcione. Como estáis viendo ahí, hay un comando que es wget y una URL que nos va a permitir bajarnos el software directamente para su posterior compilación y instalación en la Raspberry Pi. Una vez que hemos bajado el archivo comprimido, lo que tenemos que hacer es con la utilidad tar, como veis ahí, proceder a su descompresión y desempaquetado. Cambiamos de directorio, nos movemos al que veis ahí, al BCM 2835-1.46, y una vez que estamos ahí, vamos a proceder a realizar el comando configure. Después haremos un make, después haremos un sudo make check
Nos dice aquí total 1 y pass 1, quiere decir que ya estamos preparados para realizar la instalación y después haremos un sudo make install. Una vez que hemos instalado este módulo, hacemos cd ... para volver al directorio inicial de trabajo. Por más claridad, nuevamente vamos a hacer un clear y ya con la pantalla limpita procederemos a instalar el módulo del sensor. Bien, mediante la utilidad npm lo que vamos a hacer es instalar, tal como veis ahí con ese comando, un módulo que se llama node-dht-sensor, que es el que me va a permitir mediante Node.js conectar y leer los datos que me proporciona el sensor de temperatura y humedad. Ahora ya lo tendríamos todo configurado en la Raspberry. Simplemente necesitamos crear un pequeño fichero de prueba que yo en mi caso he llamado sensor-test.js, que lo que va a permitir es mostrar por consola los datos de temperatura y humedad que está leyendo el sensor en la Raspberry. Lo creamos con la utilidad nano y como veis ahí, yo lo que he hecho es una función que se va a actualizar cada 2 segundos y que requiere la librería. Fijaos, esta línea es muy importante, que es donde ha ubicado la librería Node.dth Sensor, y fijaos que con la función sensorRead nos dice o nos permite leer la temperatura y la humedad del sensor. Destacar este 11 que estáis viendo aquí señalado, que es el correspondiente al sensor DHT11, porque ojo que hay un sensor DHT22, yo voy a utilizar el 11. Y también destacar el número 23 que tenéis ahí. El número 23 es el puerto GPIO de nuestra Raspberry al que está conectado el sensor. Si queréis ver todo el esquema de conexión, como digo, lo tenéis con detalle en jmramirez.pro en las notas de este vídeo. Una vez que hemos creado el ficherito sensor-test.js, lo que hacemos es guardarlo, hacemos un clear y ejecutamos el comando sudo espacio node.sensor-test.js, que es el programa principal que va a leer los valores de temperatura y humedad del sensor y los va a mostrar por consola. Tecleamos el comando, pulsamos Enter y como estáis viendo ahí ya me está mostrando la temperatura de 19 grados y la humedad de un 64%. Es un programa que entra en bucle infinito, está todo el rato leyendo la temperatura y humedad, y ya si queremos cancelar la ejecución pulsamos Control C y automáticamente quedaría cancelado. Si hemos obtenido por pantalla este resultado que estáis viendo ahí, es que todo ha ido de forma correcta y ya podemos, digamos, configurar nuestra Raspberry Pi para que nuestro servidor NAS de QNAP sea capaz de leer los valores de temperatura y humedad a través de la aplicación QIoT Suite Lite, como veremos en un próximo tutorial. Bueno, ¿qué os ha parecido? Sencillo, ¿no? Pues bien, os recomiendo que os vayáis a jmramirez.pro, os voy a dejar el enlace en las notas de este vídeo y ahí lo tenéis paso a paso con mucho más detalle y por supuesto los enlaces para descargaros todo el software, ficheros de ejemplo y todo lo que he empleado yo en este tutorial. En el siguiente tutorial ya veremos cómo configurar esta Raspberry usando QIoT Suite Lite de QNAP y cerraremos un poco el círculo para, digamos, empezar a disfrutar del Internet de las cosas centralizado en nuestro servidor NAS. Un me gusta me ayuda mucho con el canal y nada, no os vayáis porque vuelvo enseguida con un nuevo vídeo muy interesante. Hasta entonces, un saludo.